Hace mucho yo quería sacar un podcast que era como la dosis diaria, pero en lugar de llamarse dosis diaria, eran dosis gepianas. Y lo voy a iniciar aquí en, en Despierta con la X, dando pequeños consejitos todos los días. Y aquí va el primero. Ay, Looking forward. Dios mío, Looking ayúdame. forward. Dios mío, ayúdame, por favor. Caballero, Yo no soy parte de este equipo. hermano, si usted, una persona, no la ve regularmente, quizá la ve cada 5 o 6 años, no le ponga apodo. No le ponga apodo. ¿Por qué? Porque estarán viendo. Fran. Gracias Dosis a la gepiana. dosis gepiana del día, Julio Pelichone, siempre con consejos atinados e importantes. Como importante es nuestro invitado, don Carlos Segura Foster. El Don mejor. Carlos fue administrador del Banco Agrícola en el gobierno del presidente Danilo Medina. Debo decir que es una persona a quien admiro mucho, quiero mucho, y que estuvo en el Banco Agrícola desde muy joven, pasó por varias partes de la institución desde sus inicios, y es quizá una de las voces más autorizadas en los temas vinculados a la agropecuaria, al desarrollo rural, al crédito agrícola, y por eso lo hemos invitado porque en las últimas semanas hemos estado hablando y viendo las denuncias que se han hecho sobre la administración actual del Banco Agrícola, y don Carlos en su Twitter ha sido desde el primer día un crítico sobre la administración actual. Don Carlos, bienvenido a Despierta con la X. Gracias Bienvenido, por don Carlos. aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación, me siento muy complacido, lo disfruto mucho, Gracias. no en vivo, pero en diferido, generalmente lo disfruto. Gracias, don Carlos. Y lo admiro por la calidad de su contenido. Gracias. Muchísimas gracias. Pero yo, cuando asisto por primera vez a cualquier espacio, tengo que señalar que no me gusta la presentación de ex administrador, porque la riqueza que yo tengo, mi orgullo, es que yo llegué a la institución como mensajero Wow. en el año 1964, y durante los gobiernos que no eran de mi partido, yo fui militante antes de ingresar del 14 de junio, pero siempre fui una persona correcta, de cumplimiento incuestionable, y por eso en los gobiernos que no eran de mi partido, los PRDistas me acusaban de reformista y los reformistas de PRDistas, y fui parte de lo que enarboló el eslogan en 1986, ni blanco ni colorado, mi voto será morado. Yo soy un orgulloso PLDista, muy orgulloso. Así es. Entonces, como yo vivo orgulloso de que de mensajero, en 26 años ininterrumpido, ocupé la posición número 3 de la institución, pues lógicamente participé de varios entrenamientos, mucha preparación, y conozco, si se quiere, como tú dijiste, al cojo sentado y así durmiendo en la institución. Eso me llevó a estar compartiendo con muchos ministros, me permitió adquirir conocimiento también de lo que son las interioridades de la producción. Es decir, que tanto en mi militancia política como en mi historia como servidor público quedan abiertos, que van a conversar con una persona casado con la verdad en todas y cada una de sus actuaciones. Gracias, don Carlos. Quizá para la audiencia que no sabe lo que es el Banco Agrícola, fuera bueno explicarle por qué esa institución es importante y para qué se formó. Usted que la conoce desde su Bueno, el Banco inicio. Agrícola es una hechura de la etapa posguerra y tenía mucho que ver por una recomendación para llevar a los países a producir la comida que se había visto disminuida en ocasión de la Guerra Mundial. Entonces nosotros nacimos en el 45, 2 o 3 años después del Banco de Reserva y antes del Banco Central, como una recomendación para financiar la producción agropecuaria en principio. Pero desde sus inicios, el Banco Agrícola no fue solamente agropecuario, fue banco hipotecario, y posteriormente banco hipotecario e industrial. El Banco Agrícola tiene en su historia que de ella salieron prácticamente todas las instituciones que tenían que ver con el Estado Dominicano, todas las que pasaron hacia Colde. Si fue el Banco Agrícola que creó la chocolatera de Puerto Plata y que construyó los trenes, los carriles que iban de La Vega a Samaná para
exportar cacao, tabaco. Yo recuerdo uno de los principales ganaderos, que era de los clientes más prestigiosos del Banco Agrícola, dice: lo que yo más le agradezco al Banco Agrícola no es que me ha hecho ganadero y me ha permitido ser cliente de la producción agropecuaria, sino que mi primera vivienda en Gascue me la financió el Banco Agrícola. En esa época. Porque lo que posteriormente fue INVI fue Banco Agrícola. Lo que posteriormente fue Lotería fue Banco Agrícola. Lo que fue Chocolatera primero fue Banco Agrícola, para poner en contexto qué es lo que es. Entonces, por eso fue Banco Agrícola, Banco Hipotecario e Industrial, porque entonces pasaron las industrias que posteriormente integraron el consorcio conocido como COLDE. Pero es una institución que recibe proyectos y evalúa esos proyectos antes de prestarle dinero, porque la gente entiende que el que está pegado le dan un préstamo del Banco Agrícola y lo paga si quiere, si la siembra se da bien, resuelve, si no, no. O sea, ese funcionamiento, ¿cómo es? El Banco Agrícola ha pasado por lo mismo que han pasado la generalidad de las instituciones, no solamente locales, sino del mundo. Cada época tiene una serie de situaciones. Pero quiero caer en la banca especializada, porque entonces en el 63 se aprobó la ley 6186, que la especializó exclusivamente en la producción agropecuaria, aunque se quedó siendo soporte de comercialización de la Lotería Nacional hasta el 1965. Mire, en el año 1965 yo sentía gran orgullo que hice de cajero para pagar los sueldos, porque los sueldos del gobierno en plena confrontación de la Revolución de Abril se hacían a través del Banco Agrícola. Pero no solamente eso, en el Banco Agrícola fue la que generó esa institución que ha jugado papeles diferentes, que se conoce como INESPRE, en el año 1969. Y en el 1972 lo que se conoce como FEDA. Es decir, que el Banco Agrícola es una especie de madre espiritual de todo el concepto de la producción agropecuaria, hipotecaria e industrial de nuestro país. ¿Cómo usted...? Yo amo mucho esta institución. Yo he vivido esta institución. Antes de trabajar en ella, orgullosamente yo era ebanista. Y yo hice mi carrera, que de manera ininterrumpida fueron 26 años, posteriormente interrumpido 14 más. Yo acumulé 40 años de servicio en una institución, en donde me vio casarme, me financió mi única vivienda que he tenido en el año 1977, y por eso yo tengo tanto amor y aprecio. Claro. Y por eso la invitación, porque yo sé que usted conoce muy bien la institución, y por eso al escuchar estos presuntos escándalos y denuncias y demás, porque no es algo que haya sido comprobado, lo que nos preguntamos es cómo funciona la institución, o sea, cómo es el deber ser de una persona que se acerca al Banco Agrícola y dice: yo quiero un préstamo. Bueno, pero tengo que entonces entrar del proceso que ha pasado el Banco Agrícola. Sí. Porque cuando nosotros volvimos al gobierno, el PLD, con el presidente Leonel Fernández, nosotros encontramos un Banco Agrícola que su cartera de préstamo, muy pequeña, pero estaba afectada por una morosidad del 51%. Entonces el Banco Agrícola fue parte del acuerdo que hizo el gobierno dominicano con el Fondo Monetario Internacional. Y en ese acuerdo, en su artículo 8, se estableció que los activos, que los pasivos del Banco Agrícola debían ser asumidos por el Banco de Reserva. Y que eso no se ejecutó porque el Banco de Reserva, con justa razón, dijo: pero si me van a dar los pasivos, denme los activos también. Claro. Entonces, se presentó un impasse que llevó al país a tener varias dispensas en el 8, en el 9, en el 10. Y entonces siguió ahí, como se dice, vegetando entre muchas dificultades. Cuando en el 7 se intentó aplicar, que quien evitó que eso se aplicara fue el presidente Danilo Medina,
había un impasse entre Vicente Bengoa y Daniel Toribio con el concepto que ya dije antes, activo, pasivo. Uno era administrador del Banco de Reserva, el otro era ministro de Hacienda. Exacto. Entonces, no se ejecutó, se consiguió la dispensa y siguió vegetando ahí. Danilo Medina llegó con una visión de fortalecimiento de la producción agropecuaria y se propuso el fortalecimiento de la institución. Entonces, desde el 2010, en el gobierno de Leonel, como parte de una de las dispensas, se determinó que el directorio ejecutivo del Banco Agrícola, en vez de estar integrado por 5 funcionarios del gobierno y 2 representantes privados, debía ser 4 representantes del gobierno y 3 privados. Entonces, comenzó una especie de institución diferente, que ya venía captando recursos de terceros desde el 84 y los que son los alquileres de vivienda desde el año 1988. Es decir, ya tenía una responsabilidad frente a la población de manejar recursos de terceros. Entonces, cuando se hace el acuerdo, dice, bueno, pero si quieren seguir funcionando como banco y captando recursos de terceros, tienen que cumplir las normas bancarias. Claro. Se había aprobado la ley 18302 El Código Monetario y Financiero. como consecuencia de la crisis de la banca en el gobierno de los padres de lo que son actualmente gobiernos. Don Carlos, ¿usted cree que el PRM ha malversado los fondos del Banco Agrícola? Le ha dado un mal uso a los fondos del Banco Agrícola. Nosotros lo expusimos desde el año 2021. Lo mismo que hizo el compañero Chanel Rosa, alertando de la situación de Senasa. Nosotros lo hemos venido haciendo desde el 21 con relación al Banco Agrícola. Y lo he hecho de manera de una gente que quiere, pero además que cultivó una amistad de 50 años con su actual administrador. Okay. Entonces usted y el actual administrador tienen una amistad de 50 años. Sí, una amistad que se mantuvo muy bien. Él en cada ocasión que tenía cualquier necesidad recurriendo a sus amigos, siempre vio respuesta positiva, pero que rompió la amistad. Eso es un derecho que tienen todos los seres humanos. Rompió la amistad. Eso es así. No aceptar la crítica. No, me hizo consulta, le di consejo, no se llevó un consejo y al poco tiempo tuvo que accionar en contra de lo que él no hizo porque... Una pero, cosa. pero eso no viene al caso. No, pero es bueno que usted lo diga. Lo importante es... It comes to the case. Lo importante es que nosotros alertamos de la situación y lo dijimos con la suavidad siguiente. Lo que ustedes están haciendo hoy le parecen flores. Mañana la vida le demostrará que son espinas. Y eso ha sido así. Porque real y efectivamente, toda la historia del dispendio y del uso inadecuado de los recursos y de la violación o la elusión de la normativa de la ley 18302 se dio con un fondo de 5.000 millones de pesos para otorgar préstamos a tasa cero, que tenía una visión y una definición bonita, porque era para beneficiar a pequeños y medianos productores. Pero eso no se hizo. Más de 1.000 millones se dieron a instituciones estatales y otros tantos se dieron a grandes empresas. Ahí están las estadísticas, ellos lo pueden decir. Uriel. O sea, Entonces, mi pregunta era sobre eso. por ejemplo, nosotros hicimos un proceso de fortalecimiento de reducir la tasa que encontramos en el 12 entre 18 y 24%. Lo hicimos con una reducción gradual, porque el presidente nos dijo a nosotros, tanto al administrador que entró en el 12, porque por razones de salud de mi esposa, yo no pude volver en el 12. Hubo de esperar su tratamiento para reingresar en el 14. Pero fui el coordinador del equipo de transición de la agropecuaria. Y entonces el presidente nos dijo, tenemos que fortalecer al Banco Agrícola, pero el Banco Agrícola no puede seguir prestando tan caro. Entonces yo necesito que los préstamos para la producción se reduzcan al 8% y lo de comercialización al 10%. Lo de producción de leche al 6% con los fondos con la leche y lo que se van a dar a las asociaciones y cooperativas al 5% a través del FEDA. Pero él me dijo a mí personalmente, pero eso hay que hacerlo guardando el equilibrio financiero de la institución
Y por eso nosotros hicimos la reducción del 18, revisando los resultados cada año, porque si bien es cierto que no debe ganar, no debe perder, porque la pérdida significa desaparición. Entonces cada vez que yo iba con él, mire presidente, estos fueron los resultados, bájale 2 puntos. Entonces se bajó con ese ritmo de 18 a 16, de 16 a 14, de 14 a 12, de 12 a 10 y de 10 a 8. Don Carlos, ¿para qué Se necesitaría? mantuvo la sanidad financiera. ¿Para qué necesitaría una institución como el Banco Agrícola un sistema de ciberseguridad de 400 y pico millones de pesos, como vimos que se intentó licitar hace unos días y se suspendió la licitación porque se hicieron denuncias públicas sobre ese procedimiento? Como yo he dicho en otros sitios, yo paso por el malecón y sé lo que están hablando adentro. El único objetivo que tenía esa inversión era saber quién es que me está suministrando información a mí. Así dijo un funcionario. Entonces, yo recibí la licitación, la apropiación de los fondos, yo la hice pública. Todo lo demás que la fue porque yo la hice pública primeramente. Vi el pliego de condiciones, y el pliego de condiciones lo sometí a lo que está de moda, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la desbarató el pliego de condiciones. También me refería a eso y por eso se anuló. Simple y llanamente porque no tiene sentido. Porque allá establecieron un sistema de internet banking que no se usa y que generalmente vive en el suelo. Y se lo está diciendo porque yo participé en el año 1968 en la creación del Centro de Procesamiento de Datos de la institución. Cuando había que llenar un formulario con la cifra, pasarlo para que se perforara una tarjeta, porque era lo que leía el AS400 que se instaló. Entonces he estado en todos los procesos, hasta el extremo que en el 77. A mí me recomendaron para ser director de informática. Sí. Realmente, en el Banco Agrícola, lamentablemente, la institución está en una publicación pública que más dinero ha invertido en soluciones informáticas y que ahora mismo tienen más de una semana fuera de servicio porque cometieron el error de instalar una plataforma prohibiendo el uso de la plataforma vieja, cuando todo indica que para usted utilizar, implementar lo nuevo, tiene que dejarlo en paralelo con lo viejo. Entonces ahora ni la vieja ni la nueva. Y por eso no han podido hacer el cierre de diciembre del 2021. O sea, a esta fecha no podía hacerse A esta cierre. fecha. Uriel. Yo quiero volver a lo de tasa cero, porque usted decía de los 5.000 millones, creo que fue que se habilitaron para préstamos a tasa cero, pero anteriormente no existía préstamo a tasa cero en el Banco Agrícola. Nunca antes. Es la primera vez. Sí, la primera vez, porque es que no tiene sentido, porque es verdad que el Banco Agrícola no está para ganar dinero, pero si presta tasa cero y tiene gasto administrativo, va a desaparecer, porque si usted gasta lo que no produce, ¿qué le pasa a una persona que gana menos que lo que gasta? ¿Qué le pasa a una persona que tiene ingresos que no le cubre la comida de su casa y entonces se dedica a jugar y a perderla en el juego? Fracasa. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y entonces, eso se agravó en el 24 y así lo alerté, señalando casos específicos, que el Banco Agrícola fue otra de las cajas chicas utilizadas por el partido que no merecía una reelección para ganar las elecciones municipales y ganar las congresuales y presidenciales. Y lo ratificó mi amigo, ex compañero, Dionis Sánchez, que él presenció 22 personas de su provincia montando en los vehículos para trabajar a Barahona para recibir préstamos del Banco Agrícola. Y que ahora esa misma gente, cuando le van a cobrar, dice, no, pero yo no le debo al Banco Agrícola. A mí me regalaron 50,000 pesos para que yo le firmara los documentos a un préstamo que le iban a dar a tal candidato. Ay, mi madre. Es una denuncia seria. Ay, Dios mío. Yo lo cito porque lo hizo Dionis. Dionis es senador de Pedernales era por la Fuerza del candidato, Pueblo y que era candidato y que fue también. uno de los candidatos perjudicados. Claro. O sea, usted está diciendo, afirmando, ¿verdad? Y yo sé que usted lo hace porque tiene pruebas sobre eso, que se entregaban préstamos a candidatos y terceras personas lo firmaban como propios
a cambio de una parte del dinero, pero nunca con la intención de pagar ese préstamo No, de porque vuelta. era para usarse. Porque no era para ningún proyecto agrícola. A ustedes, con todo el respeto y la admiración que les tengo, yo se lo quiero decir de la siguiente manera. Todas las denuncias que han salido en diferentes programas y entidades similares a ustedes son 100% verdaderas. No pueden desmentirlas. Y por eso, mi ex amigo, actual administrador, mandó a preparar un documento que yo lo defino y lo puedo demostrar que es así, que son 7 páginas de mentiras. Tengo el video de 34 minutos que lo he oído varias veces y tengo el escrito que lo he leído varias veces. Yo puedo decir punto por punto que es verdad lo que él dice. El banco está para prestar, no para regalar. Y es verdad. Lo que pasa es que los regalos que están saliendo del Banco Agrícola están saliendo con el disfraz de préstamo. Importante lo que ha dicho don Carlos aquí de que los préstamos a tasa cero no existían anteriormente, porque eso era uno de los mitos que incluso aquí lo llegamos a comentar. Bueno, eso siempre se ha hecho. Tú mismo dijiste, Uriel, eso siempre se ha hecho. Y uno no tuvo como rebatirlo, pero usted que ha estado en la institución como usted dice, tantos años. Tasa cero no. Había un fondo especial de FOE, Fondo de Operaciones Especiales, que se creó con la incipiente para el fortalecimiento de la producción avícola en el año 1963. El Banco Agrícola tuvo mucho. La ley que se aprobó en 62 fue una idea de voz que tenía un criterio social muy arraigado. Entonces se hizo una situación. Usted recuerda que aquí la agricultura nació en los 60 con el gobierno de Bosch, que aquí se decía que los pollos volvían cundango a los hombres. ¿Verdad que decían eso? Yo pensé que eso se lo inventó Evo Morales. El pollo. O sea, que eso nació aquí, fue. ¿Eh? Porque yo escuché al presidente Evo Morales una vez decirlo eso, pero, o sea, que eso tiene historia Décadas. dominicana. Eso lo dijo un diputado del Partido Reformista Social, no, en ese entonces el Partido Reformista nada más, Ajá. en el año 1966. Que no coman pollo de granja, porque usted tenía problemas de masculinidad. La hormona le va a hacer crecer la teta. Aclaró la situación fue el profesor Bo en su charla permanente, defendiendo. Porque aquí, si hay un sector que tiene mucho orgullo, fue el apoyo que recibió. Pero eso le costó un dinero implementar, pero es una inversión válida, porque ese ha sido el soporte de la alimentación, principalmente de los más pobres de nuestro país, porque es la carne más asequible para los pobres. Claro. Antes de irnos, Valió la pena. Quisiera saber cómo usted ve esta institución, cómo la puede evaluar, y no solamente en el presente, sino en el futuro. No, bueno, yo la narré lo que nosotros encontramos en el 2004. Nosotros hicimos un esfuerzo, dejamos una institución hecha y derecha. Se lo digo porque he tenido que recurrir a la revisión. En agosto del 20, los estados financieros fueron firmados por el actual administrador. En agosto del 20, el Banco Agrícola tenía acumulado 32 millones de pesos en ganancias. En la auditoría de cierre de año del 2020, esos 32 millones de pesos que estaban en ganancias fueron revertidos y convertidos en 8 millones de pesos de pérdida. ¿Y ahora en el 25, cómo están los estados? Bueno, lo primero es que no están presentando los estados la verdadera realidad de la institución. Ay, Dios mío. Porque están sobreestimando los ingresos y subestimando los gastos. O sea, ¿usted entiende que es una bomba de tiempo? Lo hemos alertado y a mí me apena mucho que no se le haya puesto atención, porque todo lo que yo escribo es recibido en la superintendencia de banco. Y lo leen, y lo discuten, pero no han actuado. Bueno, agradecer Y a han don Carlos. no han impedido lo que debieron impedir. Y va a pasar algo similar a lo que pasó con Senasa, que dijeron que eso era lo mejor, que eso era lo máximo, y la realidad le dio en la cara. Iván Alcántara.
Yo quisiera preguntarle su parecer sobre este cambio que han hecho en el Ministerio de Agricultura, que bueno, como el banco está adscrito al ministerio, si usted entiende que fue una buena movida, si usted tiene alguna relación o conoce al nuevo ministro Francisco Espaillat, ¿cómo usted ve esta rotación de parte del gobierno? Excelente definición, un excelente profesional, para mí el mejor y más eficiente productor arrocero, que ha logrado innovar utilizando mucha tecnología, que ha logrado niveles de rendimiento por tarea similar a cualquier otra parte del mundo, que ha sido contratado por recomendación de los gobiernos del PLD para asesorar a otros países que han tenido éxito en la producción arrocera. Pero tengo la certeza de que la fiebre no está en la sábana. Él va a encontrar primero una institución que no ejecutó eficientemente su presupuesto en el 25 y que le han disminuido 2.000 millones de pesos para el presente año. Esa es la primera situación que encuentra, además de la problemática. Yo quiero, si ustedes me lo permiten, adelante, un minuto más. Sí. No, más. Aquí ustedes deben recordarle el escándalo del INAVIE. Sí. Ha llevado 3 directores, pero en el 21, una de las fuentes fundamentales para la rotación y mantener el capital del Banco Agrícola eran los factoring, que lo establecimos nosotros para comprar la factura de los suplidores, principalmente a las instituciones estatales. Es decir, que nosotros teníamos una participación tanto en la pinoración, que es un préstamo seguro, la línea de crédito, que nacieron como LICREPA, línea de crédito de productor agropecuario, y lo que eran los préstamos de pinoración y factoring. Eso era la fortaleza de una institución que tiene que reciclar mucho esos fondos. Bueno, uno de los escándalos que se produjo con INAVIE es que en el Banco Agrícola, a 98 compañeros del partido, simplemente por ser amigos, le concedieron préstamos por un monto de 136 millones de pesos, sin contar con el contrato para suministrarle los alimentos al INAVIE, que es imprescindible, porque la fuente de pago es que el INAVIE le iba a comprar para cubrir los préstamos de reparación de la cocina. Esos 136 millones están ahí. Yo puedo citar otro caso que salió a la luz pública, que todo el que sabe de banco sabe lo que voy a decir, cuya calificación es E1. Y con esa calificación, que las instrucciones, cuando nosotros éramos, mire, cuando usted consulta, haga una consulta en el CICLA y le sale E1, dígale que no se puede, no importa lo que le presente. Pero le dieron 60. Y después esos 60 le dieron uno de 70 para que pague los 60. Y después uno de 80 para que pague los 70. Y después uno de 90 para que pague. Pero eso fue una sola persona. Sí, a una misma empresa. ¿Y de quién es esa empresa? No puedo decirlo. Okay. Yo estoy limitado. Por una cuestión. Como ICO, yo no puedo alegar que no conozco el secreto bancario. Claro. Simplemente yo narro los hechos que han sido divulgados, pero no me permíteme no entrar. Sí, comprensible. De que es así, no lo dude. Si una persona con calificación E1 en el sistema crediticio recibió todos esos préstamos cuando no debería. Y ahora mismo tiene 2 vigentes por 125 millones de pesos. Entonces, que me diga usted, cuando el E1 dice no calificable, pero si usted quiere correr el riesgo, usted tiene que hacerme una reserva o apropiación de fondos por el 100% del monto que usted le va a prestar. Don Carlos, para salirnos un poquito fuera de lo técnico, aunque entendemos bien todo lo que usted habla, pero hay alguna audiencia que quizás no le entiende. Pero quiero hacerle esta pregunta. Si usted tuviese al presidente de frente, ya que usted manda muchos escritos a la superintendencia de banco, a su ex amigo el administrador, si usted tuviese al presidente Luis Abinader de frente, ¿qué recomendaciones usted le daría que tomara con el Banco Agrícola y su actual gestión? El presidente, personalmente. No, es mío también, yo sé que es suyo. Mire,
yo soy dirigente de un partido que tiene vocación de poder. Claro. La gente piensa que la situación caótica que estamos viviendo solamente lo resuelve el PLD con su equipo. Porque la gente está consciente de que cuando el PLD, este país vivía mejor. Sí, claro. Tenía crecimiento, desarrollo, bienestar. La riqueza era compartida entre todos los sectores y eso se ha perdido. Pero personalmente, yo al presidente no le daría ningún consejo. ¿Por qué? Bueno, porque él está contento de todo lo que ha sucedido en el país. No esperaba esa respuesta. Pero por la ciudadanía, por el bien del país, ¿usted no le daría un consejo si usted supiera que él lo va a implementar? Vamos a asumir que él lo va a implementar. Es que yo pienso que no lo va a implementar porque no lo ha hecho. Porque él está contento de todo lo que está pasando. No, pero ya ahí no estoy con usted ahí. Oigan, escúchame, te narro por qué yo estoy así. ¿Por qué? A mí me mandaron un audio de una persona, porque una de las cosas que usaron pues para comprar voluntad política de que no vote o cámbiate de partido. Okay. Hay muchos casos así. Pero a mí me mandaron un audio que al señor presidente de la República, un ciudadano le dije, el problema de fulano es una deuda grande que tiene. Y entonces el presidente, en el mismo audio que me mandaron, dijo, pues mándaselo a Fernando, que él sabe cómo se resuelve eso. Usted lo que está diciendo es que el presidente, como usted dice, está conteste de lo que está sucediendo, está al tanto, y que si está al tanto, no va a hacer lo que usted le sugeriría, que es implementar cambios ahí. O que él entiende que usted está así porque porque le tienen una deuda. ¿Eso es lo que usted quiere decir? No, porque hay una deuda aquí. No. Okay. Óyeme, mire. A mí realmente esta situación que yo conozco, lo que hace que me produce pena, pues yo soy pensionado. Yo vivo una pensión y atravieso una situación de dificultades propias de los adultos mayores que son mi esposa y yo, que cumplimos 60 años de casados. Felicidades. Tiene que escribir un libro sobre eso. Vivimos, eso no se da ya. Vivimos en la misma casa que compramos en el año 1977. Nos mudamos en esa casa el día 7 del mes 7 del año 77. Wow. Y nosotros tenemos orgullosamente 3 hijos, los 3 profesionales universitarios. Uno de los 3, el más brillante de su promoción. Tenemos además de 8 nietos, 4 de los cuales ya son profesionales universitarios, todos graduados con honores. Una de ellas, la mejor de su promoción, con 957 estudiantes en la Pucamaima. Igual que en mi casa. Entonces, ¿Y los bisnietos? ¿Tiene bisnietos? No, han salido flojos las hembras y los varones. Es bueno dejarlo fuera. Sí, es bueno dejarlo fuera eso. Es un tema generacional. Son datos y hay que darle. Es un tema generacional. Mi primer hijo que me trajo ahorita tiene 60 años. Yo me casé a los 18 años. Ay, madre. Wow. Y cuando él nació yo tenía menos de 19 años. Pero mire, recibieron la educación de una mujer que era una asistente a la misa diariamente. Todo el mundo decía que era altagraciana, que quería ser monja. Y todo el mundo le dijo, ¿y te vas a casar con ese comunista? No van a durar ni un mes. Y ya cumplimos 60 años. Ay, qué bonito. ¿Sabes por qué? Porque ella tiene valores y ha cumplido con su papel más que yo, porque ella ha puesto en este matrimonio el 95% y yo apenas el 5%. Pero en el 5% que yo con orgullo narro, es que yo pasé como aprendí en todos los talleres hasta que me hice banista antes de trabajar en el Banco Agrícola. Y soy hijo de un divorcio. Mi madre fue mi mapa, mi madre y mi padre. Y la primera vez que yo me encontré 5 centavos, yo salí corriendo a entregárselo a mi mamá. Y ella me dijo, vaya a ponerlo donde usted se lo encontró, que el dueño debe estar loco buscándolo. Ay. Y nunca me le ponga la mano al ajeno. No tengo que decir lo que yo soy, porque lo que se es no se pregona, se demuestra.
Grande, don Carlos. Qué buena reflexión. Agradecerle a Carlos Segura Foster. Let's take it cut. Yo creo que lo que él ha dicho habla por sí, no hay que decir más nada. A ustedes agradecer la sintonía. Nosotros volvemos en breve con más de Despierta con la X.